Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Hoy, en La Voz de la Biblia, episodio 4, sobre el rapto. Habíamos visto los acontecimientos únicos del día del Señor, del día de Yahvé, demostrados en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6. Mismos acontecimientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, en Joel 2, Isaías 13, Sofonías 1, Zacarías 14, entre otros. Seguimos con la temática para que nos quede expresamente explicado cuándo será el día del Señor y si en ese día Jesús busca a su iglesia o antes. Comencemos. Bueno, Diego, nos habíamos quedado hablando de muchas cosas, de lo impactante que cuando se abra el cielo, el rostro de Dios se va a ver a la vez que a Jesús descendiendo del cielo. Y esto a mí me dejó impactado. Realmente es alucinante, solo imaginarlo ya le pone a cualquiera la piel de gallina. Así es, y vamos a ver mucho más sobre el día del Señor. La gran tribulación tiene un doble cumplimiento. La semana 70 se cumple en el siglo I. La gran tribulación, como Jesús la describe, no se agotó ahí. ¿Por qué empezás por semana 70 si yo quiero saber lo de los cielos abiertos, Diego? Porque no nos tenemos que acostumbrar tan solo a lo impactante, sino también a aquello que no disfrutamos mucho indagar. Yo disfruto hacer estudios exhaustivos de la palabra y entiendo que nuestros episodios no sean para todo el mundo. De hecho, se puede ver en la cantidad de seguidores que tenemos, pero esto a largo plazo es lo mejor, porque no estamos proponiendo un modelo que llene la tribuna, por así decir, la platea, diciendo Jesús viene mañana. Esos videos sí tienen un montón de likes y de seguidores, y sí, lastimosamente de seguidores, pero bueno, no vengo a criticar otros canales, pero sí a hablarles de que le pidamos a Dios en oración que dejemos la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Si el otro día me puse a investigar por qué hay ciertas personas que les dan falsas profecías y en lugar de alejarse de los falsos profetas, los siguen y los siguen en multitudes. Y el tema es ese, la disonancia cognitiva es que a nuestro cerebro le es mucho más fácil aceptar que no estamos siendo engañados, sino que debe haber algo más. Por eso hubo en diferentes sectas muchas fechas puestas a la venida de Cristo, y cuando estas no se cumplieron, se inventó una excusa y los seguidores aceptaron esa excusa en vez de decir y aceptar, no fue que se equivocó simplemente, sino que se equivocó gravemente y que dieron falsa profecía. Yo debería alejarme de este grupo, de esta denominación, de seguir a tal o cual profeta, porque me están dando falsa profecía y Jesús no me dijo a mí que los siga, me dijo que me aleje. Es más, yo quiero decirte algo que con esto que voy a decir muchos se van a ir antes de terminar de escuchar este audio, pero Jesús dijo que en los últimos tiempos aparecerían personas, falsos profetas, dijo él, que dirían, el tiempo se ha acercado. Claro, bueno, pero Juan el Bautista también decía que el reino se había acercado. Bien, cuando Juan el Bautista decía el reino se ha acercado, se refería al reino que traía Jesús, ¿sí? Pero cuando Jesús dijo que muchos predicarían el tiempo se ha acercado, se estaba refiriendo literalmente a que muchos dirían el último día está muy cerca. El último día, sí, no el arrebatamiento de la iglesia, o sí,
pero no entendiéndose como pretribulacional, sino como el último día, porque, a ver, la iglesia primitiva no separó jamás los eventos. Desde 1800 en adelante se separaron los eventos, empezó esta falsa enseñanza de que Jesús venía antes de la gran tribulación. Recién ahí se separó segunda venida de arrebatamiento. Pero la iglesia primitiva jamás creyó ni enseñó esto, ni siquiera Pablo, como ya vamos a ver. Sin embargo, Jesús ya profetizó sobre ese día, que para ellos sería el tiempo de la venida de Cristo, de la restauración de Israel. Muchos predicarían: el tiempo se ha acercado. E inclusive Pablo tuvo problemas en Tesalónica. Sí, efectivamente, él luchaba contra falsos profetas que decían que la resurrección ya se había efectuado. Eso que acabas de decir es una bomba, pero bueno, lo voy a explicar después. ¿Pero por qué? ¿Qué dije? Eso de que la resurrección ya se efectuó. En la Biblia se habla de resurrección, la primera resurrección. La ubicás. Bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Exactamente. La primera resurrección se estaba predicando que fue cuando Jesús resucitó. Viste que muchos aparecieron, salidos de sus tumbas, aparecían a familiares. Sí, fue un evento escalofriante. Sí, lo debió haber sido. Pero muchos dijeron entonces, la resurrección ya pasó. Y si pasó la resurrección, el tiempo está cerca. Jesús o ya vino, ¿sí? O habían otros que decían el tiempo se ha acercado. Independientemente de la postura que tomemos, si preterista, mid-tribulacionista o pretribulacionista, Jesús aclaró que se iban a levantar falsos profetas diciendo el tiempo se ha acercado. Es decir, Jesús ya viene, ya está a las puertas y viene en cualquier momento. Pero es tremendo, nosotros tenemos la esperanza bendita en su venida y yo no la niego. Y muchos dicen negar que Jesús viene antes de la gran tribulación es negar su venida, y están en un gran error. Negar que Jesús nos quita de gran tribulación es bíblico, no es herejía, ¿sí? Y no se niega el arrebatamiento por decir que ocurre al final de todo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, queremos escapar, tenemos una teología implantada que es de escape por el dispensacionalismo, pero en realidad, si nos enfocamos en pura Biblia, hacemos algo que hacen los banqueros. A los banqueros, antes, ahora no sé, pero antes se les ponía a contar billetes verdaderos. Solo verdaderos por horas y horas. ¿Sabes por qué? No lo sé. Supongo que para familiarizarse con los billetes. Exacto, porque en lugar de mostrarles diferentes billetes falsos, que podrían haber sido muchos y haberle quitado a los banqueros mucho tiempo, se les mostraba los billetes verdaderos solamente. Cuando vos te acostumbras al billete verdadero, pueden inventarte 1000 que sean falsos, pero vos conocés al que es verdadero. En cambio, si te tienen que mostrar los 1000 que son falsos, mañana van a aparecer otros 10 billetes falsos y pasado otros 10, y la tarea sería agobiante e interminable. Por eso con la Biblia sucede lo mismo. Conocemos la verdad de la sana doctrina y después podemos repeler las falsas enseñanzas. Exacto, entonces no nos importa a nosotros entender si el preterismo, si el mid-tribulacionismo, si el pre-tribulacionismo, no, nos importa entender el post-tribulacionismo. Y cuando vemos que calza con la suma de la palabra de Dios sin contradecirla nada, ahí ya podemos tener carta blanca para decir: vengan las denominaciones con sus errores doctrinales, las que sean cristianas o sean sectarias, y la luz de la palabra las va a repeler. Pero para eso necesitamos conocer bien la palabra. Y qué bueno que lo demarques ahora, que ya hemos visto bastante sobre lo que es que Jesús viene a arrebatar a su iglesia después de la tribulación y después de los acontecimientos cósmicos. Así es, del colapso cósmico de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entonces, es importante que antes de enfocarnos en que el rostro de Dios se va a ver en el cielo y todo eso, que causa una gran morbosidad natural del humano, tenemos que entender que la semana 70 se cumple en el siglo I, pero la gran tribulación seguirá para después. ¿Por qué? Porque no hubo colapso cósmico justamente, ni hubo aparición del Hijo del Hombre en las nubes, ni fueron reunidos los escogidos, ni se manifestó el día del Señor en plenitud. Por eso hablamos de doble cumplimiento, de sombra histórica,
y de una sustancia escatológica futura que nunca es superada por la sombra. Claro, creo entender. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, con Acaz, el mismo ejemplo que di hace un tiempo. Isaías le profetiza a Acaz que tendrá un hijo a quien le pondría Emanuel, ¿sí? Y está bien, él se llegó a su mujer, a su muchacha joven, engendró un hijo de ella, le puso Emanuel, pero eso fue sombra profética que no superó después a la sustancia escatológica. Cuando vino Jesucristo, fue Dios con nosotros, lo es, pero además, no fue concebido por hombre, sino por el Espíritu Santo y en una virgen. Algo completamente imposible. La sombra siempre es justamente eso, una sombra, nunca supera a la sustancia. Y es por eso que el día del Señor, aunque en el Antiguo Testamento lo veamos como un episodio acá, un episodio allá, o una guerra que duró más de un día, la sombra no alcanza la sustancia escatológica. Es una sombra. Yo no puedo abrazar mi sombra ni acariciarla sin tocar la pared sobre la cual la proyecto. Sí, pero ya la sustancia es distinto. Yo toco mi piel y es totalmente distinto a tocar una pared donde está mi sombra. Por lo cual, nosotros debemos ahora enfocarnos en la sustancia escatológica, que es el doble cumplimiento a futuro que supera siempre con creces a la sombra. Y además, que Jesús dijo, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Claro, y no puede estarse refiriendo al que persevere hasta el fin de la gran tribulación para Israel en el 70 DC. Claro, porque la perseverancia de los santos es hasta el fin. O sea, el que persevere hasta el fin trasciende la semana 70. Exacto, y además que en realidad no dice ahí el que persevere hasta el rapto de la iglesia. Dice el que persevere hasta el fin. Entiendo el punto, el que persevere hasta que venga Jesús y nos lleve de acá. No dice eso, dice hasta el fin de la tierra, porque si no quedarían fuera. Si fuese así el texto, el que persevere hasta el fin, este será salvo, y se está refiriendo al fin como el fin que el dispensacionalismo establece con la venida secreta de Jesús. ¿Qué pasa entonces con los tibios que se quedan acá? ¿Y qué pasa con el mismo Israel con el que Dios tiene que tratar, según el dispensacionalismo? Ellos no llegarían al final de los días porque el fin ya fue. No va a faltar el dispensacionalista que diga, bueno, también la palabra al que persevere hasta el fin es una profecía de doble cumplimiento. Entiendo, Diego, pero ni siquiera así, porque justamente el que persevere hasta la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia estará llegando al fin. Claro, irónicamente, tenés toda la razón. El que persevere hasta el arrebatamiento de la iglesia va a perseverar hasta el fin. No porque el arrebatamiento sea antes, sino porque justamente es al final de todo. Así que, mira, está muy bueno cómo lo has pensado. Claro, el que persevere hasta el fin, no dice hasta el año 70, no dice hasta el arrebatamiento pretribulacional, dice hasta el fin. Dice telos, en griego, supongo. El idioma original dice telos. El texto trasciende el siglo I. Los escogidos en las nubes, no en el cielo. Diego, Jesús dice que los ángeles reunirán a los escogidos en las nubes. No hay ningún texto que diga que desde allí Jesús los lleva al cielo, ni que desaparecen por años, ni que hay una pausa detrás de todo eso. Yo al menos, humildemente lo digo, leyendo la Biblia, no lo he encontrado. Es que no existe eso. Y acá es muy bueno entonces que hablemos de lo que le fue revelado a Pablo. ¿Es verdad entonces que a Pablo le fue revelado el arrebatamiento de la iglesia? Empecemos entonces. Este tema me atrae mucho. Bien, el verbo en 1 Tesalonicenses 4 para arrebatamiento es harpazo, que quiere decir arrebatar, tomar con fuerza. No quiere decir transportar al cielo, no, es arrebatar. Hasta el dónde se nos indica en 1 Tesalonicenses 4. Dice que nos encontraremos con Cristo en el aire. De ahí en más decir que sí, como bien decías, que Jesús nos lleva al cielo, no aparece en la Escritura. Es especulación. Es especulación total.
pura y dura. No hay ningún pasaje que explícitamente diga que Jesús viene y busca a su iglesia y se la lleva al cielo. El único arrebatamiento que aparece en escena de los mismos labios del Señor Jesús está en nuestro mapa escatológico, ¿sí? Y después Pablo habla de lo mismo, pero él nos sigue diciendo que seguimos hacia el cielo. Exactamente, pero no se presupone que deja el relato ahí porque nos vamos con el Señor. Y no se presupone que también queda el relato ahí porque Jesús no pisa la tierra. Exacto. Bueno, has dado en el clavo. En 1 Tesalonicenses, Jesús no pisa la tierra. En su segunda venida, sí. ¿Dónde dice eso la Biblia? No está escrito específicamente. Por eso estamos hablando de presunciones. Presuntamente Jesús se queda en el cielo y presuntamente no pisa la tierra, entonces presuntamente hay un rapto separado de la segunda venida de Cristo. Pero esto no es así. Porque si no, ¿qué hacemos con las almas acomodadas en las nubes que vemos en Mateo 24? No tiene sentido. Lo que pasa es lo siguiente. Yo te voy a invitar ahora, con Biblia en mano, que vayamos desglosando cómo serán los eventos que tendrán lugar en el rapto de la iglesia, y después vamos a ordenar, si te parece, en el próximo episodio sobre el séptimo sello, el sexto sello que va en paralelo a la séptima trompeta y a la séptima copa. No sé si te gustaría esto. ¿Qué quieres que veamos primero? No, sigamos con esto. Yo quiero ver cómo ordenás los eventos. Bien, ¿cómo los ordena la palabra? Esto es crucial. Te lo voy a hacer con preguntas. Jesucristo, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿puede venir antes de la gran tribulación? No, viene después de la semana 70. Bien, pero la semana 70 en su gran tribulación es una sombra profética. ¿Puede venir antes de gran tribulación? No, no puede venir. Tampoco puede venir porque la gran tribulación futura para los gentiles también termina con el colapso cósmico. Así es, entonces, primero, gran tribulación. Segundo, en el día final, en el día de Shavej, que les invito a todos y les repito, estudienlo por su cuenta, escudriñen la palabra, googleen sobre el día de Shavej, el día de la ira de Jehová en el Antiguo Testamento, y se van a dar cuenta que es lo mismo que Jesús está planteando. Ese acontecimiento sucede después de la gran tribulación, el colapso cósmico del día de Shavej. Exactamente. Bien, Jesús, ¿viene antes o viene después del colapso cósmico? Efectivamente después. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Bien. Pero para que ese día venga, si Jesús viene, tiene que pasar algo glorioso, que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia puede darse, según 1 Tesalonicenses 4, puede darse antes de la resurrección de los muertos en Cristo. No, la Biblia dice que primero resucitarán los que han muerto en Cristo. Y después nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Ahora, acá viene la clave. Primero tiene que ser la resurrección de los muertos. Esa resurrección de los muertos calza perfectamente con la primera resurrección. La primera resurrección no es simbólica, no quiere decir cuando aceptamos a Cristo, resucitamos en Él. Simbólicamente, o podríamos aquí sí calza la palabra para decir que es una sombra que hayamos resucitado en Cristo al aceptarlo, al ser regenerados, es una sombra de una verdad profética a futuro que se hará literalmente en nuestra carne. Seremos transformados como Cristo. Sobre eso no me cabe duda, sino sobre el término primera resurrección. ¿No es acaso para cuando aceptamos a Cristo? Si esa es la primera resurrección, ¿cuál es la explicación para la segunda resurrección? Que va a ser para aquellos que vayan al lago de fuego. Porque hay dos resurrecciones. En la primera resurrección, la de los justos, la segunda resurrección, no hay justos, sino personas que no se encontrarán escritas en el libro de la vida e irán al lago de fuego. Claro, entiendo. Entonces no es simbólico. No es simbólica. La primera resurrección es literal. Y Pablo lo establece. Primero resucitarán
los que han dormido en Cristo. Entonces, la primera resurrección la vemos en 1 Tesalonicenses 4. Es exactamente, valga la redundancia, es exactamente lo mismo, es el mismo evento. Primero resucitan en Cristo los que han muerto en Cristo. Resucitan en el día de Jesucristo, en su venida, e inmediatamente después nosotros vamos a ser arrebatados con ellos. Pero pasa algo antes, y acá viene el misterio del que Pablo habla. ¿Cuál es ese misterio? 1 Corintios 15. Sí, la transformación a cuerpos glorificados. Exactamente, un pasaje ultra conocido. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Y acá viene el misterio. Fíjate que no dice Pablo, he aquí os digo un misterio, seremos arrebatados. No, porque el arrebatamiento no era el misterio. No lo era. No, el arrebatamiento fue explicado por Jesús. Claro, Jesús lo reveló a sus discípulos en nuestro mapa. Exacto. Jesús ya lo había revelado. Lo que no había revelado es que habría una transformación, y eso le fue revelado a Pablo, no a ningún otro apóstol. No lo vamos a leer en ninguna parte de la Escritura, solamente a Pablo. Él dice, he aquí os digo un misterio. Dios se guardó esa revelación exclusivamente para Pablo de Tarso. Y dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, algunos vamos a quedar vivos hasta la venida de Jesús, pero sí todos tenemos que ser transformados, todos seremos transformados. Entonces, ¿por qué no reveló Pablo el arrebatamiento? Porque ya estaba escrito en la palabra. Estaba escrito en la palabra, claro, en Mateo 24. Pensé que decías en el Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento está escrita la resurrección de los muertos. ¿A dónde? Seguro lo has leído, si has leído la Biblia completa, pero bueno, no te has puesto a meditar en ello. Nos vamos a Isaías 26, versículo 19. Y les invito a todos a que lean todo el capítulo 26, teniendo en cuenta todo lo que estamos estudiando desde el episodio 1 en escatología, porque van a ver que se está hablando del día del Señor aquí. En el mismo día del Señor, cuando la tierra de Jerusalén sea liberada para que se habite por más adelante la nueva Jerusalén, acontece esto. Dice, versículo 19, tus muertos vivirán. Está hablando sobre la tierra de Jerusalén. ¿Dónde viene Jesús en su segunda venida? Sobre Armagedón, el valle de Megiddo. Así es, sobre Jerusalén, que vendría a ser el monte de los olivos, justo donde Jesús presentó su mapa escatológico de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Ahí mismo donde Jesús empezó a enseñarle esto a sus discípulos, es donde Él regresará, asentará sus pies en el monte de los olivos y este se va a partir en dos. Y dice aquí, Isaías 26, 19, tus muertos vivirán. Le habla a la tierra de Jerusalén, o a Jerusalén. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y fíjate acá. Primero que dijo, despertad y cantad, moradores del polvo. Sí, lo tengo. Ahora mira lo que dice acá. Y la tierra dará sus muertos. Esto es increíble. Es apasionante la palabra de Dios. La tierra dará sus muertos. Va a haber una resurrección. Y si lees en contexto todo el capítulo 26, te das cuenta de que esto ocurre en el día de Shabbat. Es una profecía que Dios da en Isaías 26 con doble cumplimiento. Entonces, estamos viendo por lo claro que en ese día de resurrección se basa Pablo para decir, primero resucitan en Cristo los que tienen que resucitar, los que duermen en Él, en 1 Tesalonicenses 4. Increíble, nunca lo había visto. Y ha estado todo el tiempo ahí, en el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces el Señor le da esta revelación a Pablo y le añade revelación con el tema de la glorificación. Porque toda revelación que se aprecie sea del Espíritu Santo tiene que estar avalada sí o sí por la palabra de Dios. No podía inventarse Pablo una resurrección de los muertos. Entonces el misterio a Pablo fue la transformación a cuerpos glorificados. Pero ¿de dónde él se saca esta revelación? Porque en la Biblia, ¿acaso en el Antiguo Testamento hay algún texto que hable de que tenemos que ser en cuerpos glorificados, resucitados?
En realidad sí, pero no lo hace explícitamente. Es como decir dónde está la palabra Trinidad en la Biblia. No existe, pero sí la Biblia te habla y hace distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que sucede en este tema es igual con Pablo. Pablo está suponiendo, más que suponiendo, sabiendo por el Espíritu Santo que lo corruptible, nuestra carne, no puede heredar incorruptibilidad, como bien dice él. Así es, ese es un pasaje de él. Claro, entonces él dice, como no podemos heredar incorruptibilidad con estos cuerpos de carne que son corruptibles y pecaminosos, si hemos muerto con Cristo, así como fuimos muertos con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Porque primero tienen que resucitar los que hayan muerto en Cristo y después con ellos nosotros somos en cuerpos glorificados. Tremendo. Entonces, mira cómo va quedando el esquema. Llega el día, llega la gran tribulación, tiene su tiempo de 42 meses, ya lo vamos a estudiar más adelante, tiene su tiempo, termina, viene el día de Yahvé, el Señor no nos ha puesto para ira, y este es el día de la ira de Yahvé, por eso el Señor nos ha permitido toda la gran tribulación, pero en el día de su ira Él nos viene a arrebatar, viene el Señor, primero resucitan los muertos, viene el día de Yahvé, resucitan los muertos en Cristo. Tras ellos, nosotros junto con ellos somos en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, glorificados, transformados en cuerpos. Somos arrebatados hasta las nubes, donde nos quedamos en las nubes. Y acá se cumple 1 Tesalonicenses 4. Nos quedamos en las nubes y te hago una pregunta. ¿Jesús nos recibe a nosotros o nosotros a Jesús? Y nosotros nos quedamos en las nubes para recibir al Señor. Para recibir al Señor. Entiendo. Ah, ya entiendo. ¿Entendés? No es que Jesús nos recibe y nos lleva. Claro, vos vas a ver que hay muchísimo contenido, memes, donde Jesús con sus brazos abiertos acepta a su iglesia. Pero esto es antibíblico y te voy a decir por qué. Primero, por lo obvio. 1 Tesalonicenses dice que nos quedamos en el aire para recibir nosotros al Señor, ¿no es cierto? Y la costumbre de las bodas judías era tal también. El esposo espera en el altar a la novia y no al revés. Es decir, que siendo el día de las bodas del Cordero, la esposa del Señor, que es su iglesia, tiene que quedarse en el aire porque es ella como esposa la que recibe al esposo y lo recibe para seguirle. Gloria a Dios. Así es, Jesús viene y la esposa está en las nubes, acomodada por los ángeles. Aquí se cumple nuestro mapa escatológico. Estamos todos, como dice Marcos, desde un extremo, Marcos 13, desde un extremo hasta el otro, acomodados en las nubes. Jesús desciende, nosotros le recibimos y Jesús tiene que cumplir con un detalle muy importante aquí. Antes de seguirte, antes de dejarte seguir, tengo que demarcar algo. ¿Qué? Que dijiste que en las bodas judías el esposo espera a la esposa en el altar. ¿A eso dije? Sí, te confundiste. Perfecto. No. En las bodas judías, la esposa espera en el altar al esposo. Claro, ahí se entiende por qué nosotros le recibimos a él en el aire. Claro, lo venía explicando, pero bueno, parece me equivoqué entonces al expresarlo antes. Sí, lo noté, pero me estoy dando cuenta ahora. Pero bueno, no cambia nada. Simplemente el detalle. En las bodas judías, la esposa espera en el altar al esposo. Y todo lo que venís explicando también parte de esa idea. Te dejo seguir. No, te agradezco la interrupción, porque no me hubiese dado cuenta. Bueno, el detalle importante que Jesús tiene que cumplir es lo que se demarca en Hechos 1:11. Sé que ya nos queda poco tiempo, así que apuro el trámite. Sí, tranquilo, que está interesante el tema. Bueno, Hechos 1:11 justamente dice lo siguiente. Varones galileos, le dicen estos dos varones que se presumen son ángeles a los discípulos que están viendo la ascensión de Jesús al cielo. ¿Por qué os quedáis mirando
así al cielo. Este Jesús, de la misma manera en que le habéis visto ir, de la misma manera regresará. Entiendo. ¿O crees entender? No, tiene que venir tal cual se fue, sin pausas. Exacto. ¿Cómo se fue Jesús? ¿Se fue acaso él llegó hasta las nubes y se regresó 3 años y medio o 7 años más con sus discípulos? No, para nada. No. Jesús ni siquiera se quedó pausado en las nubes. Él atravesó las nubes, pasó los cielos, desapareció de la vista de los discípulos. Fue ocultado. Entonces, fue ocultado por las nubes. Entonces, la próxima venida de Jesús, ¿es una o son más? No, es una. Entonces, cuando dice la palabra que Jesús viene una segunda vez sin relación con el pecado, viene una segunda vez sin relación con el pecado. Claro, pero entiendo al pretribulacionismo que piense que Jesús viene, pero como no pisa la tierra, solo viene a buscar a su iglesia. Y este texto de Hechos 1:11 sea la segunda venida del Cordero. Claro, pero no puede ser, porque Jesús viene una sola vez más. Si viniera una sola vez más a buscar a su iglesia, pero sin pisar la tierra, no se estaría cumpliendo con que Él tiene que regresar la siguiente vez de la misma manera en que se fue. Y entiendo que haya pretribulacionistas que digan no, porque Jesús no pisa la tierra, pero a ver, está en nuestro planeta Jesús, por así decirlo, ha atravesado el firmamento, no puede llegar a las nubes, recoger a su iglesia y regresarse, porque no estaría viniendo como prometieron esos 2 varones a los galileos, de que Jesús volvería de la misma manera en que se fue. Un solo descenso sin pausa. Sin pausa. Hagámonos la idea, la iglesia acomodada en las nubes, esperando a Jesucristo, al esposo. El esposo viene, recoge a su esposa, que lo está recibiendo en el aire, y él no pausa su regreso. La esposa le recibe, Jesús sigue descendiendo y la esposa tras él. Glorioso. Amén. Ahí se cumple de que Él regresa con sus santos. Así es que Él regresa con sus santos, tanto ángeles, pero también con su esposa. No porque se la llevó en un rapto pretribulacional, sino porque regresa con la iglesia. Gloria a Dios a su palabra. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y bueno, ya en el próximo episodio podemos entrar a profundizar, por ejemplo, en el sexto sello. Tenía pensado dar el sexto sello porque se cumple después, al final del séptimo sello. Inclusive después de las trompetas y copas, porque sería el regreso de Jesús. Es el regreso de Jesús, el sexto sello, y explicaremos todo más adelante entonces. Esto nos ha dejado muchísimo en qué pensar. Gloria a Dios. Amén. Agradecemos a los oyentes y nos encontramos en el próximo episodio de La Voz de la Biblia. Shalom.